Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del profeta Isaías. Capítulo 66, versículos del 10 al 14. Festejad a Jerusalén, gozad con ella. Todos los que la amáis. Alegraos de su alegría. Los que por ella llevasteis luto. Mamaréis a sus pechos. Y os saciaréis de sus consuelos. Y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor: yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz, como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas, y sobre las rodillas las acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela. Así os consolaré yo. Y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo, se alegrará vuestro corazón. Y vuestros huesos florecerán como un prado. Se manifestará a sus siervos la mano del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, que temibles son tus obras. Aclamad al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios. Sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, que con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor, tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Capítulo 6, versículos del 14 al 18. Hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma. También sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículos del 1 al 12 y del 17 al 20. En aquel tiempo, designó el Señor otros 72. Y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan. Porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben,
Comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella. Y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy domingo es todo un programa simbólico de aquello que les espera a los seguidores de Jesús: ir por pueblos, aldeas y ciudades para anunciar el Evangelio. Lucas ha querido adelantar aquí lo que será la misión de la Iglesia. El viaje a Jerusalén es el marco adecuado para iniciar a algunos seguidores en esta tarea que él no podrá llevar a cabo cuando llegue a Jerusalén. Dice el versículo: después de esto, el Señor designó a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les dijo: la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús, después de haber instruido a sus discípulos más cercanos, elige a otros 70, un número simbólico que representa la universalidad de su misión, porque su mensaje no está reservado a unos pocos privilegiados, sino que está destinado a todos los pueblos y naciones de la tierra. Estos 70 discípulos son enviados por Jesús en parejas, lo cual refleja una sabiduría pastoral que reconoce que el camino del anuncio no se recorre en solitario, sino en comunión fraterna, donde el otro es compañero, apoyo y testigo. El hecho de que los haya enviado de 2 en 2 expresa la necesidad de trabajo en equipo dentro del ministerio, ya que la misión cristiana, para ser auténtica, no puede ser vivida en el individualismo, sino en la colaboración constante con otros miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno de estos discípulos tenía una ciudad o lugar por delante, lugares concretos donde Jesús mismo tenía intención de llegar, lo que indica que todo misionero prepara el camino del Señor. Es como un precursor que allana la tierra para la llegada del Salvador. El Evangelio señala que fueron enviados a cada ciudad y lugar a donde él había de ir, lo cual también nos revela que todo misionero verdadero nunca camina por cuenta propia, sino que su acción está guiada, precedida y acompañada por la presencia del mismo Jesús que actúa a través de sus enviados. Es la imagen de cómo la misión cristiana, desde sus inicios, está llamada a tocar todos los rincones del mundo, alcanzando cada realidad humana con la buena nueva del reino de Dios. Cuando Jesús habla de la mies, se refiere a las almas, a los corazones humanos que, por la acción del Espíritu, ya están preparados para recibir el anuncio del Evangelio, y solo esperan una voz que les hable de la esperanza que transforma. Es una imagen que nos confronta y nos interpela, porque si el campo está listo para ser cosechado, entonces es urgente e indispensable que haya quienes estén dispuestos a entrar en él con compromiso, generosidad y fidelidad. Pero después, Jesús añade una advertencia que todavía hoy resuena con fuerza. Pero los obreros pocos, lo cual refleja una realidad constante en la historia de la Iglesia, y es la escasez de personas dispuestas a darlo todo por el reino. Esta observación del Señor no es una llamada a la acción,
Una toma de conciencia de que la obra de Dios requiere la colaboración libre y decidida de hombres y mujeres que respondan con disponibilidad total a su llamado. La oportunidad es grande, la necesidad es real, pero los que responden son escasos. Y con esto nos hace ver que la falta no está en el campo, sino en la disponibilidad de los trabajadores. Por eso, Jesús da una instrucción específica: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque sabe que solo desde la oración sincera y constante brota la verdadera vocación misionera. La oración no solo es pedir que otros vayan, sino también dejar que en nosotros crezca el deseo de ir, de responder, de convertirnos en esos obreros, que hacen falta en medio de tantas necesidades espirituales que claman en silencio. Jesús nos está enseñando que la vocación nace en el corazón orante, en aquel que se deja interpelar por el dolor del mundo y que se atreve a decir: aquí estoy, cuando comprende que su vida puede ser útil en las manos del Señor. La imagen agrícola que Jesús emplea no es casual, porque la cosecha requiere esfuerzo, paciencia, constancia, sudor y esperanza. Y por eso mismo, los que trabajan en esa mies deben tener un corazón lleno de fe, caridad y perseverancia. Hoy, al igual que entonces, el mundo está listo para recibir la palabra, porque hay sed de sentido, hambre de amor verdadero, vacío de esperanza y deseo profundo de salvación, aunque muchas veces ese deseo se exprese de manera confusa o silenciosa. La mies es mucha en los barrios, en las ciudades, en los campos, en los hogares, en las cárceles, en los hospitales, en las redes sociales, en las escuelas, en los lugares donde la humanidad busca consuelo, verdad y consagración. Cada cristiano, por el bautismo recibido, está llamado a ser también parte activa de esta gran misión, no solo con palabras, sino con su vida, su testimonio, su trabajo cotidiano y su entrega concreta en el lugar donde Dios lo ha plantado. Esta exhortación de Jesús sigue plenamente vigente, porque las necesidades espirituales del mundo no han disminuido, al contrario, parecen multiplicarse en medio de tanta confusión y relativismo que reina en nuestros días. Es necesario, más que nunca, que se levanten nuevos obreros, nuevos discípulos misioneros, capaces de ir al encuentro del otro, de escuchar, de acompañar, de enseñar, de sanar, de anunciar con alegría que el reino de Dios está cerca. Pero para que esto ocurra, se requiere una comunidad que ore, que interceda, que apoye, que forme y que aliente a quienes sienten en su interior el llamado de Dios a entregar la vida al servicio del Evangelio. La misión es una responsabilidad común para todo cristiano, una tarea compartida que nos implica a todos, desde nuestros diferentes estados de vida, capacidades y circunstancias. Hay jóvenes que sienten el llamado y lo acallan por miedo o por falta de apoyo. Hay adultos que podrían dar más y se han dejado vencer por la rutina. Hay comunidades que podrían hacer mucho más si renovaran su ardor misionero. Jesús no necesita multitudes pasivas, sino obreros verdaderos, que se dejen guiar por su espíritu y que tengan la valentía de ir donde nadie quiere ir. Hablar cuando otros callan, amar cuando otros juzgan y permanecer cuando otros abandonan. La mies es mucha, sí, y si cada uno hiciera su parte, si cada uno se dejara tocar por esta palabra y respondiera desde su realidad, entonces los frutos serían incontables, y el reino de Dios se extendería como fuego encendido en el mundo. El versículo siguiente nos dice: Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Jesús dirige estas palabras a los 70 discípulos que está enviando a proclamar el reino, y lo hace con una claridad que conmueve, pues no les oculta la realidad del camino que van a emprender, ni las dificultades que encontrarán a lo largo de su misión. Os envío como corderos en medio de lobos. Es una advertencia firme de que serán vulnerables,
que su fragilidad será visible, y que estarán expuestos al rechazo, a la persecución y a la incomprensión por parte de muchos. El Cordero, símbolo de mansedumbre y entrega, representa al discípulo de Jesús que no va al mundo con fuerza humana, ni con estrategias de poder, sino con la suavidad de quien confía plenamente en el Espíritu Santo, y se deja conducir por la voluntad del Padre. La imagen del lobo, por el contrario, evoca el peligro, la amenaza, la violencia que muchas veces habita en los corazones endurecidos y en las estructuras del mundo que se oponen a la verdad del Evangelio. Este contraste entre corderos y lobos resalta la necesidad de una actitud interior humilde, porque quien anuncia a Cristo debe estar dispuesto a vencer el mal con el bien, el odio con la ternura y la oscuridad con la luz. Jesús no quiere engañar a sus discípulos con promesas de éxito fácil, sino prepararlos para una entrega valiente que no depende del aplauso ni de la seguridad, sino del amor fiel que da sentido a todo sacrificio. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. No llevar bolsa significa no poner la seguridad en lo material, en el tener, en las reservas humanas que normalmente nos dan una falsa sensación de control sobre lo que va a venir. No llevar alforja implica renunciar a las cargas innecesarias, a lo acumulado por miedo o por costumbre, a todo aquello que entorpece el camino y desvía la atención de lo esencial. No llevar calzado es una invitación a caminar con los pies descalzos del corazón, en contacto directo con la realidad, con el polvo del mundo, con los sufrimientos de la gente, sin barreras, sin protecciones, sin miedo a herirse. Jesús quiere que sus enviados vayan ligeros, libres, disponibles, con el alma abierta a lo que cada momento traiga, confiando únicamente en que el Padre no dejará faltar lo necesario para cumplir la misión encomendada. Esta forma de viajar refleja también el estilo de vida que debe asumir todo discípulo: sencillo, austero, sin ataduras, desapegado de las riquezas, atento a lo que realmente importa, generoso con lo poco que tenga. Es un llamado claro a no apoyarnos en las estructuras del mundo, en las seguridades humanas, en la acumulación de bienes, sino en la fuerza que brota de la fe y la comunión constante con Dios. El envío de Jesús con estas instrucciones revela que en el trabajo del reino, no es nuestra riqueza, nuestro estatus o nuestras posesiones lo que marca la diferencia, sino la pureza de intención y la disponibilidad total a ser instrumentos dóciles en sus manos. Además, Jesús añade una frase en apariencia extraña: y a nadie saludéis por el camino. ¿Por qué Jesús dice esto? En aquel tiempo, los saludos orientales eran extensos, formales y requerían mucho tiempo, por lo que esta expresión indica que el discípulo no debe distraerse en su camino, sino mantener el corazón y la mente fijos en el propósito para el cual ha sido enviado. Es una exhortación a no dejar que nada nos aparte de la meta, a no entretenernos con asuntos secundarios, a no diluir la fuerza del anuncio en conversaciones que no edifiquen ni impulsen la causa del Evangelio. Hoy en día, también nosotros enfrentamos el peligro de distraernos, de dispersarnos en muchas actividades, proyectos y preocupaciones que, aunque puedan parecer buenas, nos desvían del núcleo de nuestra vocación cristiana. Jesús nos recuerda que la misión no puede ser una tarea improvisada ni fragmentada, sino un estilo de vida que exige concentración interior, fidelidad a la palabra y un caminar constante hacia los hermanos que esperan nuestra presencia. La dependencia total del Señor en todas nuestras misiones, reconociendo que no somos los protagonistas, que no vamos en nombre propio, sino que somos enviados por Él y sostenidos por su gracia. Nos invita a vivir con la certeza de que si Dios nos envía, también nos acompañará, y si confiamos plenamente en Él, no nos faltará lo necesario para cumplir su voluntad. En un mundo marcado por el consumismo, la búsqueda de prestigio y la seguridad material,
Nos recuerda que la verdadera fuerza del misionero no reside en lo que posee, sino en su disponibilidad interior, en su entrega sin condiciones, en su apertura a los planes divinos, aunque no los comprende del todo. En el reino de Dios, lo pequeño es grande, lo débil es fuerte, y lo que el mundo desprecia es muchas veces lo que Dios elige para manifestar su poder y su misericordia. Los enviados por Jesús no son ingenuos ni imprudentes, sino valientes, porque han puesto su confianza en el pastor que los guía, que los cuida y que nunca los abandona en medio de los peligros. Aceptar ser enviado como cordero en medio de lobos es aceptar también vivir con un corazón tierno en un mundo herido, con una voz suave en medio del grito, con una fe firme que no busca imponerse, sino atraer con amor. Es reconocer que el Evangelio no se impone por la fuerza, sino que se ofrece con sencillez, con humildad, con respeto, con paciencia, sabiendo que cada persona es un misterio sagrado que debe ser tratado con delicadeza. Ser discípulo misionero no significa tener respuestas para todo, ni controlar los resultados, sino dejarse conducir por el Espíritu, sembrar con fidelidad y esperar con esperanza que Dios hará crecer lo que ha sido sembrado con amor. Jesús nos enseña con su palabra y con su vida que solo quien se vacía de sí mismo puede llenarse de Dios, y solo quien se hace pequeño puede ser grande en el reino de los cielos. Continúa diciendo el Evangelio: en cualquier casa donde entréis, decid primero, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Jesús, en su gran amor y su sabiduría divina, estas palabras es mucho más que una expresión amable, o una fórmula de cortesía usada en el contexto cultural de su tiempo. Al llegar a cualquier casa, lo que Dios ofrece es la paz, que es un regalo que no se compra ni se impone, sino que se entrega gratuitamente desde lo alto. Este gesto revela que la paz es el primer lenguaje del Evangelio, el sello del discípulo auténtico y la señal inequívoca de que Dios está presente en la misión. El tono inicial de cualquier encuentro debe ser de reconciliación, de serenidad, de armonía, pues sin paz no puede construirse ninguna relación duradera ni abrirse el corazón a la fe. La paz que se proclama no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la plenitud de vida que proviene de Dios, una paz que sana, que libera, que restaura, que prepara el terreno para la acción del Espíritu en cada casa. Jesús habla de casa no solo en sentido físico, sino también como imagen del hogar, del corazón, de la vida íntima de cada persona que habita ese lugar, por lo cual la proclamación de la paz tiene un alcance interior y familiar. Este envío a llevar la paz al centro del hogar indica que el anuncio del reino no debe quedarse en los templos, en los lugares públicos o en los espacios religiosos, sino que ha de penetrar en la vida cotidiana, en la intimidad de nuestras relaciones, allí donde habitamos y convivimos. La frase «y si hubiera allí algún hijo de paz» nos muestra que esa bendición no es impuesta, sino ofrecida, y que su permanencia depende de la disposición de quienes la escuchan. Un hijo de paz es aquel que acoge con humildad, que tiene corazón abierto, que no se cierra por miedo ni orgullo, que reconoce el bien cuando se le ofrece, y que está dispuesto a recibir a Dios incluso sin entenderlo todo. Esto nos recuerda que no todos están listos para recibir la paz del Evangelio, y que como mensajeros del Señor, debemos estar preparados para encontrar tanto receptividad como resistencia. Esta paz se instala, te hace descansa, y transforma silenciosamente allí donde es bien acogida. Jesús asegura que esa paz no se perderá, no se disolverá, no se olvidará, sino que quedará como bendición permanente sobre el Hijo de Paz, como una semilla sembrada que con el tiempo dará fruto abundante. Sin embargo, nos dice que si la persona ni es de paz se volverá a vosotros, lo que muestra que la paz ofrecida y rechazada no desaparece,
ni daña al mensajero, sino que regresa a él, lo renueva, lo fortalece, le confirma que ha cumplido su parte. Jesús está enseñando que la misión no se mide por la reacción del otro, sino por la fidelidad del que ha sido enviado, y que todo lo que se hace con amor y verdad permanece en el corazón del mensajero, aunque no haya sido recibido. La paz es siempre fructífera, aunque no sea visible su fruto inmediato, porque quien la proclama la posee, y quien la ofrece con sinceridad, aunque no encuentre eco, lleva dentro de sí la bendición de haber obedecido. Este versículo nos libera de la ansiedad por los resultados, del deseo de reconocimiento, de la tentación de considerar exitoso solo lo que tiene efecto inmediato o respuesta positiva. Nos recuerda que el anuncio del reino es un acto de confianza, no de control, y que la paz que llevamos no es nuestra, sino de Cristo, por lo que no debemos apropiarnos ni de su aceptación ni de su rechazo. Ser portadores de paz implica tener un corazón dispuesto a amar sin condiciones, a ofrecer sin esperar, a sembrar sin exigir cosecha, a bendecir incluso cuando el otro no sabe valorar lo que recibe. También implica reconocer que hay momentos y personas para cada palabra, que no todos están listos al mismo tiempo, que cada alma tiene su proceso, y que la gracia actúa de maneras misteriosas y en tiempos que no controlamos. Jesús nos llama a ser sembradores de paz, no jueces de corazones, y al decirnos que la paz vuelve a nosotros, nos asegura que ningún esfuerzo hecho con amor será en vano. Esta enseñanza es especialmente importante en un mundo donde muchas veces el mensaje del Evangelio parece no tener eco, donde la verdad es relativizada y la espiritualidad despreciada. Los discípulos de Cristo no deben desanimarse ante la frialdad o la indiferencia, porque saben que el Evangelio no se impone, sino que se ofrece con la delicadeza de la paz, incluso cuando no hay un hijo de paz en la casa donde entramos. Seguimos siendo instrumentos de bendición, y Dios usa incluso nuestros fracasos para sembrar esperanza en otros tiempos o a través de otras personas. Este versículo nos enseña también a vivir con humildad, a no creernos dueños del mensaje, a no buscar el mérito personal, sino a ser siervos fieles que anuncian y bendicen porque así lo manda el Maestro. Cada hogar, cada encuentro, cada puerta que se abre o se cierra es una oportunidad para pronunciar palabras de paz. Y aunque no siempre veamos su efecto, sabemos que Dios sí lo ve y que lo valorará en su momento. Jesús, al darnos esta instrucción, está modelando una espiritualidad de confianza, de gratuidad y de libertad interior que nos permite anunciar con alegría, sin quedar atrapados en la aceptación o el rechazo. La paz que ofrecemos no depende de nuestras fuerzas ni de nuestra perfección, sino del Espíritu que nos habita y que actúa por medio de nosotros, incluso cuando no lo percibimos. El discípulo que vive con esta conciencia puede caminar sin miedo, hablar sin temor y bendecir sin condiciones, sabiendo que lo que hace en nombre de Jesús nunca será inútil ni pasará desapercibido a los ojos del Padre. Este versículo sigue teniendo fuerza y actualidad para todo cristiano que desea ser un verdadero testigo del Evangelio, en su casa, en su comunidad, en su trabajo, en cualquier lugar donde sea llamado a entrar. Es por eso que dice Jesús: y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Jesús, con estas palabras, eleva con seriedad el tono de su enseñanza y deja claro que el rechazo al mensaje del Evangelio tiene consecuencias espirituales profundas que no pueden ser ignoradas. Esta advertencia nace de la compasión y la justicia divina, y es pronunciada con la autoridad de quien conoce la voluntad del Padre, y desea que los corazones no se cierren a la verdad que salva. El aquel día mencionado por el Señor se refiere al momento del juicio final, cuando cada persona será confrontada con la verdad absoluta y evaluada según la respuesta que haya dado a la gracia que recibió.
Jesús enfatiza que el castigo no es un castigo humano ni una venganza arbitraria, sino una consecuencia espiritual que surge de la libertad de cada individuo para aceptar o rechazar el llamado de Dios. La comparación con Sodoma resulta contundente y debe ser considerada con atención, pues esta ciudad simboliza la dureza extrema ante el plan divino, y fue castigada por su pecado y obstinación. Sin embargo, Jesús afirma que será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad que rechace el Evangelio, lo que indica diferentes niveles de responsabilidad según la claridad y profundidad con que se haya recibido la revelación divina. En Sodoma no se escucharon profetas con la autoridad y amor que tuvo el Hijo de Dios, ni se manifestó el reino de la manera en que Jesús lo hizo en las ciudades de su época. Por lo tanto, la culpa de sus habitantes es menor comparada con quienes recibieron el mensaje y lo ignoraron. Mientras mayor sea la luz recibida, mayor es la responsabilidad ante Dios, y más grave resulta el rechazo voluntario y consciente de su palabra. Rechazar el Evangelio implica cerrar el corazón a la salvación, despreciar la oferta de vida eterna y mantenerse deliberadamente alejado de la gracia que Dios ofrece con infinito amor y paciencia. Jesús pronuncia esta advertencia con el deseo sincero de que quienes la escuchan despierten espiritualmente y comprendan que rechazar el Evangelio no es una opción sin consecuencias. El Maestro, manso y humilde de corazón, también es justo y verdadero, y no puede ocultar la gravedad que implica para el alma cerrarse a la verdad y resistir persistentemente el llamado de la salvación. Este mensaje tiene gran relevancia en nuestro tiempo, donde muchas personas conocen el Evangelio y la figura de Jesús, pero optan conscientemente por ignorarlo, burlarse de él o rechazarlo. El rechazo no siempre se manifiesta con violencia o escándalo. Muchas veces se presenta a través de la indiferencia, el desinterés o la preferencia por lo superficial, que van apagando poco a poco la sed de Dios. La advertencia de Jesús nos recuerda que la vida es un camino con un destino determinado, y que las decisiones espirituales que tomamos tienen peso eterno, con consecuencias que no se pueden minimizar. El juicio de Dios no es un castigo arbitrario, sino la revelación definitiva de la verdad sobre cada persona, mostrando cuánto se amó, cuánto se creyó, cuánto se permitió ser transformado por la gracia o cuánto se resistió. El Evangelio es principalmente una invitación al amor, la comunión y la paz, pero también representa una gran responsabilidad, pues quien lo escucha no puede mantenerse en la neutralidad, sin poner en riesgo su destino eterno. Jesús no desea que nadie se pierda, y por eso habla con tanta firmeza, para que aquellos con el corazón endurecido despierten, para que los que dudan encuentren claridad, para que los que posponen la conversión entiendan que el tiempo es ahora. La comparación con Sodoma no busca condenar, sino ilustrar con fuerza que nuestras decisiones frente al anuncio de Dios tienen una dimensión trascendente que supera la vida terrenal. Además, implica que Dios, en su infinita sabiduría y justicia, juzga tomando en cuenta las circunstancias, la luz recibida y la libertad con que cada persona responda al mensaje de salvación. Por lo tanto, nadie puede justificar el rechazo diciendo que no le importa porque otros ya lo hicieron, o porque no ve consecuencias inmediatas, pues el juicio llegará en aquel día y será justo y definitivo. Este versículo debe impulsarnos a vivir nuestra fe con seriedad, a no jugar con la gracia ni considerar el Evangelio como una simple opinión más, sino como la verdad que tiene poder para salvar. También nos invita a examinar nuestras propias actitudes internas, pues muchas veces rechazamos a Dios no con palabras, sino con acciones y decisiones que nos alejan de Él. La exhortación es igualmente una llamada a evangelizar con fervor, conscientes de que muchas personas necesitan una palabra,
Un gesto o un testimonio que los ayude a volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. Jesús recuerda que el tiempo de misericordia no es ilimitado, que Dios es paciente, pero también justo, y que el Evangelio no puede ser ignorado sin consecuencias eternas. Aún así, esta advertencia está impregnada de amor, pues quien la pronuncia es el mismo que dio su vida para que nadie se pierda, que ora desde la cruz por quienes no comprenden y sigue llamando al corazón endurecido. Este versículo no debe infundir miedo, sino un temor saludable, que es el comienzo de la sabiduría y una renovada disposición para vivir conforme al Evangelio antes de que el tiempo se agote. También invita a orar e interceder por quienes rechazan la fe, a no juzgarlos, sino a rogar para que sus corazones se abran y puedan recibir la salvación. El juicio será más severo para quienes conscientemente rechazaron el mensaje de amor, pero la misericordia sigue vigente mientras haya vida, y somos llamados a ser instrumentos para esa última llamada. Jesús para despertar, para que comprendamos que la salvación es un don serio, y el tiempo para aceptarla es ahora. Nunca olvidemos que el Evangelio es una gracia inmensa, pero también una responsabilidad que no puede ser ignorada sin consecuencias eternas. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sujeten, sino de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Jesús comienza recordando a sus discípulos la victoria definitiva sobre el mal, simbolizada en la imagen de Satanás cayendo del cielo como un rayo, una caída fulminante que señala el fin de poder absoluto de las fuerzas oscuras. Esta visión revela que el dominio del mal ya está siendo quebrantado por la obra de Dios, y que el reino de Dios avanza con fuerza, rompiendo las cadenas que atan a las personas a la oscuridad y al pecado, al anunciar que les da potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Jesús confirma que sus seguidores tienen autoridad para enfrentar y superar cualquier manifestación de maldad. Esta potestad es un don divino, un poder que no proviene de la fuerza humana ni de la propia voluntad, sino de la unión con Cristo, que les ha conferido autoridad sobre las potestades espirituales. La promesa de que nada os dañará es una garantía de protección divina, que permite a los discípulos actuar con valentía y confianza en medio de las pruebas y los peligros. Sin embargo, Jesús les advierte a no alegrarse únicamente por el sometimiento de los espíritus malignos, porque aunque esas victorias son significativas, no son el verdadero motivo de gozo. El motivo más profundo y verdadero para regocijarse es que sus nombres estén escritos en los cielos, es decir, que pertenezcan al reino eterno de Dios y tengan asegurada la salvación y la vida eterna. Este llamado a la humildad invita a los discípulos a mirar más allá de los éxitos visibles y a valorar la comunión con Dios como la fuente auténtica de su alegría y seguridad. El nombre escrito en los cielos representa la identidad definitiva y la pertenencia a Dios, que es lo que da sentido y propósito a toda misión y a toda vida entregada al Evangelio. La autoridad sobre el mal, aunque poderosa, es temporal y limitada. En cambio, la salvación eterna es un don que trasciende el tiempo y da sentido pleno a la existencia del ser humano. Jesús quiere que sus seguidores entiendan que el poder que han recibido es un medio para construir el reino, pero la verdadera victoria está en ser fieles a Dios y vivir en su gracia. Esta enseñanza nos invita a buscar siempre la humildad y la perseverancia, sabiendo que el reconocimiento último no viene de las obras visibles, sino del amor y la fidelidad de Dios. La seguridad de que nuestros nombres están escritos en los cielos es una fuente de esperanza que sostiene en las dificultades, que ilumina en la oscuridad y que fortalece la fe cuando las pruebas son intensas. Por ello, la alegría del discípulo debe ser completa,
porque incluye tanto la autoridad para vencer el mal, como la certeza del amor incondicional de Dios, que le ha acogido para siempre. Este pasaje nos desafía a no perder de vista lo esencial, a no buscar el éxito espiritual como una conquista personal, sino a centrar nuestra vida en la relación con el Padre y en la comunión con el Espíritu Santo. La misión que Jesús encomienda es ardua y enfrentará oposición, pero el discípulo está llamado a permanecer firme, confiando en el poder que le ha sido dado y en la promesa de la vida eterna. El nombre escrito en el cielo es un signo de esperanza, un recordatorio de que Dios nunca olvida a sus hijos, y que la recompensa que espera es grande e inmensa. Esta visión de la caída de Satanás es también una invitación a la confianza, pues nos muestra que el mal, aunque presente y activo, está destinado a la derrota y que el reino de Dios prevalecerá. Los discípulos son partícipes de esta victoria cósmica, llamados a ser instrumentos de liberación y luz en un mundo a menudo dominado por la sombra del pecado y la injusticia. El gozo del discípulo auténtico brota entonces de la unión profunda con Cristo y del reconocimiento de que el poder que se les ha dado es expresión de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Este pasaje inspira a los creyentes a no dejarse seducir por los signos visibles, ni por las apariencias de poder, sino cultivar una alegría interior fundamentada en la presencia y el amor constantes de Dios. En definitiva, la autoridad sobre el enemigo y la garantía de que nada dañará al discípulo son elementos que fortalecen la misión, pero el verdadero motivo para regocijarse es la salvación eterna asegurada. Que estas palabras de Jesús nos ayuden a vivir con confianza, a no temer al mal, a permanecer firmes en la fe y a encontrar nuestro gozo en la pertenencia definitiva al reino de Dios. Dios nos llama a ser sus obreros fieles, llevando su paz y su mensaje de salvación a cada rincón. Aunque enfrentemos rechazo y dificultades, la promesa de Dios permanece firme y poderosa. Él camina a nuestro lado y nos ha otorgado autoridad para vencer todo obstáculo. Con valentía y confianza en su providencia, debemos anunciar el Evangelio, sabiendo que su obra es perfecta y su amor infinito. Cuando se anuncia el Evangelio liberador del Señor, siempre se percibe un cierto éxito, porque son muchos los hombres y mujeres que quieren ser liberados de sus angustias y de sus soledades. Debemos confiar en la fuerza del Evangelio. Oremos. Padre Santo, te pedimos con humildad que escuches nuestras oraciones. Sabemos que eres un Dios de misericordia y confiamos en tu amor y compasión. Escucha nuestras súplicas por los enfermos, por los que sufren, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza. Que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.